El dengue, esa enfermedad que no nos abandona, que sigue infectando a muchas personas en nuestro país, sobre todo en el norte y en la selva sur, ¿no? En Madre de Dios se registró el año pasado, en octubre, un brote. Siempre estaba en la zona, pero se presentó un brote que provocó 7 muertos. Ese brote no ha acabado. Y empezando este año, tenemos ya en el mes de enero, el primero de este 2020, 4 muertos solo en Madre de Dios por el dengue y más de 580 casos confirmados de la enfermedad. Los servicios de salud, por supuesto, quedan cortos para atender a este número de pacientes. Y nos visitan esta mañana precisamente para ver qué se está haciendo desde el Ministerio de Salud para atender esa situación de salud pública. La doctora Karin Pardo, que es la directora de Enfermedades de Prevención y Control del Ministerio de Salud. Buenos días, bienvenida. Buenos días. Y también el doctor Manuel Espinosa, médico infectólogo del Instituto Nacional de Salud del Ministerio. Buenos días. Nos visitó hace poco nada más para hablar sobre el coronavirus, pero antes del coronavirus, que todavía no llega, no tenemos ningún caso confirmado. Lo que sí tenemos es esta situación del dengue, que sigue matando peruanos. Y tengo entendido, doctor, que ha aparecido una nueva cepa, por llamarlo de algún modo, el nombre técnico lo va a proporcionar usted, por favor, del dengue. Teníamos un dengue tipo asiático-americano, ha aparecido otro dengue que es más virulento, más mortal. Sí, bueno, de todo, buenos días. Buenos días, bienvenido. Agradecimiento por parte de nuestra señora ministra de Salud, Elizabeth Nostroza. Todos saben que tenemos en el mundo 4 serotipos de dengue. Hay dengue 1, dengue 2, dengue 3, dengue 4. Dentro de cada uno de ellos hay variantes. El que ha estado en el Perú, y la doctora Karin Pardo posiblemente va a ampliar más al respecto, es el serotipo 2, y sobre todo la cepa asiática americana, que en su momento fue considerada la más virulenta, y cuando hablo de virulento quiere decir que tiene capacidad de producir enfermedad grave y muerte. Pero ya a fines del año pasado se encontró un genotipo diferente, una variante serotipo 2 llamada cosmopolita. Y esta variante, al aparecer, puede producir un comportamiento diferente, sobre todo un cuadro clínico que podría variar y podría ser más grave que el anterior. Estamos recién intentando entender cómo se comporta y entendemos que la población más afectada sigue siendo la vulnerable. Extremos de la vida, pero con inusual diabéticos, embarazadas, asmáticos, obesos mórbidos. ¿Cuántos casos se han detectado y en qué regiones de nuestro país? Sí, justamente acá dejo a doctora Karin. Okay. Buenos días, muchas gracias por la oportunidad de podernos dirigir a la población. En este año llevamos aproximadamente 2.500 casos entre confirmados y probables. El 40%, más del 40% está justamente en Madre de Dios y Loreto. Quiero reforzar lo que comentaba el doctor Manuel Espinosa. Efectivamente estamos con una variante diferente y posiblemente es la primera vez que el Perú está enfrentando esta nueva variante. Y en el caso de Loreto también tenemos un serotipo que ya estuvo antes en el Perú, que es el dengue 1, pero desde el 90, 91 no habíamos reportado casos en esa magnitud, y tener este serotipo nuevamente en Loreto produce una gran cantidad de casos, especialmente en la gente joven y en los más pequeños. ¿Las diferencias importantes con respecto al otro? En este caso debería ser similar, pero lo que estamos apreciando es algo diferente. La población está siendo afectada con mucho más agresividad. Si bien es cierto que el virus puede mutar, digamos, que se puede fortalecer en este tiempo. Eso por un lado, pero también es la sensibilidad del paciente mismo. Si ha tenido dengue alguna vez en su vida y vuelve a tener dengue por otro serotipo, definitivamente que el paciente puede ser afectado con mayor gravedad porque tiene una memoria inmunológica y eso resulta ser más grave en el caso del dengue. Curioso, ¿no? Porque, por ejemplo, en algunas enfermedades, si te dio una vez no te volvió a dar, te quedas vacunado. En el dengue no. Como tenemos 4 serotipos y hay variantes en cada una de ellas, realmente es... Sí, realmente es un trabajo bastante duro el que tenemos. ¿Tratamiento?
El tratamiento básicamente es la hidratación del paciente, pero sobre todo identificarlo prontamente, al inicio de los síntomas. Y esto es muy importante que la población lo tenga clarísimo, porque si yo tengo fiebre, ese dolor muscular, ese dolor tipo rompehueso, porque así se llamaba antes incluso, Sí. Y también si tiene ese dolor característico que es alrededor de los ojos o detrás de los ojos, puede ser dengue. La idea es no automedicarse y ir al establecimiento de salud. Fiebre, mucha fiebre, una fiebre que no para. Son las características de los signos y síntomas de esta enfermedad y hay que ir al establecimiento. Uno podría confundirlo con un resfrío, pero no más de un día, ¿no es cierto? O sea, No, ya al segundo día uno deciría esto no es normal, ¿no? Esto puede producir hasta 5 días y cuando termina la fiebre es el día clave. Porque el día que deja uno de tener fiebre, que es más o menos el 5.º día, si pasó y el paciente está tranquilo, excelente, ahí terminó. Pero el 5.º día es importante cuando deja de haber fiebre y hay otros signos o síntomas, como por ejemplo dolor abdominal, hay un sangrado de encías, hay epístasis, que es el sangrado por la nariz, y el dolor no porcentaje persiste. de pacientes presentes en ese cuadro? Mira, nosotros hemos tenido en el 2019 y también este año un porcentaje más alto de lo que antes teníamos. Nosotros teníamos solamente 5%, 10% de los casos con signos de alarma y ahora estamos teniendo 20% y en algunos lugares hasta 30%. ¿Qué es lo que se debe hacer para evitar el contagio? ¿Qué, digamos, costumbres? El deben ser vector practicadas? es el zancudo. Así es. El agente transmisor es el zancudo. Y lamentablemente por las condiciones geográficas de la selva en nuestro país, acabar con el zancudo es una misión casi imposible, doctora. No, no es un imposible y gracias por la pregunta porque el dengue es una enfermedad viral que se transmite a través del zancudo, el Aedes aegypti, que tiene que haber una persona sana, le pica a la persona enferma y pica a una persona sana. Esa es la forma de transmisión, no hay otra. No es por un estornudo, no es por Picadura de zancudo. saludo de manos, no. Necesitamos al zancudo en el medio. Y aquí es importante saber de que el rol de la familia es crucial, porque este zancudo solo vive en la ciudad y solo en nuestras casas y en los envases que juntamos agua. Necesita agua limpia, no es de aguas de charcos sucios, verdes, no, es de agua limpia. Es un pituco el zancudo, digamos. ¿Sí? Podríamos decir Una piscina olímpica. Una piscina Ahora, saludable. pero sí quiere decir que si una persona fue contagiada con dengue en su domicilio, es probable que otra pueda ser contagiada por dengue porque ahí está ese zancudo que ahí está viviendo ese zancudo. Eso sí lo podemos intuir, ¿no es cierto? Por supuesto, porque el zancudo nace en casa, crece en casa, se reproduce en casa y posiblemente hasta muera dentro de la misma casa porque su radio de vuelo solamente llega a 50 metros y estamos hablando de la mitad de una manzana. ¿Y cuánto tiempo vive un zancudo? Los zancudos pueden vivir unos 14 días, dependiendo en realidad de la temperatura y la humedad de donde estemos. La gente le tiene miedo, no sé por qué, pero sería interesante que nos explique si hay algún riesgo a la fumigación. Y muchas personas no quieren abrir sus casas para la fumigación. ¿Qué daño les puede hacer la fumigación? Por favor, doctora, espérenos un momentito para... De la mañana estamos hablando sobre todo lo que tenemos que saber sobre el dengue. Le habíamos preguntado a la doctora Karin Pardo, ella es directora de Prevención y Control de Enfermedades Metaxénicas del MINSA. Metaxénica quiere decir transmitidas por los zancudos y demás. ¿Qué pasa cuando uno fumiga? Si hay algún riesgo para la salud de las personas y por qué uno no debe negarse a la fumigación de su casa. Ya habíamos dicho para los que recién nos escuchan que si le pica a un miembro de la familia uno de estos zancudos, lo más probable es que haya más en casa y que otro pueda ser picado. Uh-huh. Sí, es correcto. Primero que el dengue es una tarea de todos y ahí incluye fuertemente el rol de la familia, ¿no? Y la fumigación, si bien es cierto, es una actividad para poder eliminar al zancudo adulto, el que en ese momento está volando. Uh-huh. Así que es una actividad final que se hace, que no debería ser una actividad rutina. Y la fumigación, como solamente es para el zancudo que en ese momento está volando, puede durar un día nada más, no es dañino para
para la casa, para los miembros del hogar. Se recomienda tapar todos los utensilios que se tenga. Se pide a la población que abra sus puertas cuando tengamos que hacer esta actividad, que es lo último, pero si la tenemos que hacer porque tenemos muchos casos, que nos abran la puerta. En Madre de Dios y en Loreto también, curiosamente, tenemos un 30%, aproximadamente 25% de casas o de hogares que no nos dejan entrar. Eso es demasiado. Eso es mucho, es mucho. Podríamos incluso terminar con toda una actividad, pero teniendo ese porcentaje tan alto de casas que no nos abrieron, podríamos pensar que podría fracasar esta actividad tan costosa y que moviliza a tantas personas. Recordemos que una persona que no abre las puertas de su casa aloja un mosquito, un zancudo que se puede pasar a la casa del vecino. Es decir, no solo está poniendo en riesgo su vida, sino poniendo en riesgo la vida de los demás. ¿No hay manera de obligarlos, doctora? O sea, a mí me parece que esto no debería ser un tema de elección, ¿no? Exacto, no debería ser un tema de elección. Hay que hacer un cambio ahí. Cuando se trata de una emergencia como esta, bueno, si usted no abre su casa, se la abrimos, ¿no? Hemos visto cómo 40 policías se metían para sacar una cámara de seguridad. Esto ameritaría, por ejemplo, que 40 policías abran la puerta, ¿no? Por lo menos de esos el 30%. Está la vida humana en juego, ¿no? está la vida humana en juego. Exactamente, es un bien común, ¿no? Sobre casos en Loreto y Madre de Dios. La selva. Pero hay también casos en la sierra y en la costa. En estos momentos tenemos muy pocos casos. En Tumbes este año ha reportado un caso. Y en Piura, por ejemplo, el año pasado, en el 2019, cerró el año con 227 casos. Pero el anteaño pasado, fenómeno del Niño y posteriores, yo visité la ciudad, bueno, todos los periodistas visitamos la ciudad y el número de casos, o sea, prácticamente 1 de cada 3 creo decía que había padecido dengue. Así es, Ricardo. En el 2017, solo Piura tuvo más de 48.000 casos. El año pasado tuvo 227, pero esto no viene solo. Durante todo el 2018, todo el 2019, por ejemplo, en el caso de Piura, se hicieron muchas actividades justamente donde está la solución del problema, donde está ver que no haya recipientes donde se pueda acumular agua. Con agua limpia. Con agua limpia. Que los mosquitos solamente van a recipientes con agua limpia. Sí, así es. Y se ha trabajado mucho con los alcaldes de Piura. Yo quiero agradecer públicamente a varios alcaldes en Piura que están inclusive contratando personas para que puedan visitar casa por casa, haciendo recordar a la población y cambiar el comportamiento, la actitud de la población y recordarles de que la solución está ahí, está en la casa, en saber cómo acumular agua en el caso que se tenga que hacerlo. Y uno de ellos es cepillando las paredes porque los huevos se quedan ahí, es tapar, luego de lavar, enjuagar, llenas el agua, tapas el envase. Hay muchas formas de taparlo. Hay algunos envases que ya vienen con su tapa. En otras ciudades hemos visto que utilizan un plástico alrededor con un elástico. En otros hemos visto en Tumbes, por ejemplo, unas tapas muy simpáticas en las cuales parecían como una faldita, entonces podrían levantar y sacar el agua. No, la creatividad. Muchas formas en realidad de poder. Rapidito porque nos tenemos que ir. Explíquenos, doctor, por favor, la evolución. ¿Cómo es que nos termina picando este bicho y transmitiendo el dengue? Sí, si bien la doctora ha hablado aspectos no importantes, es importante que la gente entienda por qué hacemos las cosas. Por ejemplo, si usted me pregunta a mí si fumigar es importante, yo le respondería que no es importante fumigar. ¿Por qué? Porque es una medida extrema que dura, como la doctora dijo, 2 días, 3 días y luego se va el efecto. Lo más importante es lo que la doctora dijo, es manejar esto. Esto ustedes ven cómo vive el mosquito o zancudo que transmite el dengue. Requiere siempre recipientes que tengan agua. Generalmente es agua limpia, ¿no? La hembrita pone en estos recipientes sus huevitos y por selección natural a través de cientos de años aprendió a poner un poquito de huevos en un recipiente, otro poquito en otro recipiente, otro poquito en otro para garantizar la continuidad de la especie. Exactamente. Moscaza, y esta hembrita, mosca el mosquito. antes de poner huevos, pica a 6 personas en promedio. O sea, no pica una, pica 6, lo cual también garantiza de repente transmitir la infección a muchas personas si es que ya está infectada. Y luego los huevitos, en esa humedad, en ese líquido, que puede ser una chapita de gaseosa, puede ser el platito de las macetas,
que junta el agua, puede ser un balde que está junto al baño, puede ser un cilindro, un tanque alto, un tanque bajo, salen las larvitas que parecen ¿En gusanitos. cuánto tiempo salen? Según el calor, pueden ser en 3 días ya tenemos larvas por todos lados. Y en 2 días más, incluso según el calor intenso que pueda tener, llega a la fase de pupa, ¿no? Que ya no se alimenta, en donde igual que la mariposa, revienta, abre y sale Sale el mosquito. Pero no Salen sale los una machos mariposa primero, a hacer esta cosa Sale fea. un mosquito. los machos que ya pueden volar después, luego salen las hembras, se secan, ya pueden volar, y ni bien la hembra sale, los machos la copulan, ¿no? La fertilizan para que ya estén listas para poner huevos. Y luego van a picarlas. Son los conejos del Antes mundo. de poner huevos, de los requieren tomar insectos. sangre sí o sí. Por lo ¿A tanto, quiénes pican? Porque hay un montón de teorías sobre por qué a personas les pican y tienen unas reacciones alérgicas más virulentas, otras que no. A mí siempre me pican. ya, ¿Por qué? hay gente, digamos, que emitimos un poquito más de... ¿Calor? No, de dióxido de carbono. Dióxido. Y de carbono. tiene ellos unos sensores Sudor. que detectan su dióxido a respirar y se acercan justamente al dióxido de carbono. ¿Ya? Y este No zancudito tiene nada que ver con el metabolismo, No. etcétera. Y se ha Y sangre es habituado- dulce. personales, ya, Ricardo. es importante entender que se ha habituado a picar más en el día. Puede picar de noche como cualquier otro tipo, pero ¿por qué es importante que pique en el día? Usted va a un restaurante de un lugar endémico, está almorzando y siente que le están picando las piernas o la espalda. Ya lo están infectando. Va a un hotel de día, deja sus cosas, siente que le pica la espalda, ya le está infectándolo. Es importante reforzar Bien. que, y esto es lo importante creo con Karim, que el mayor éxito se ha obtenido cuando los alcaldes toman la batuta. Muy bien. Así es. Entonces el fumigar es una medida extrema y todo eso que es más sencillo, más doméstico, que tiene que ver con el manejo en casa, es lo que todos podemos hacer. Vamos a poner esta información en nuestra página web, en rpp.pe, para que todos accedan a la información clara de qué hacer para evitar la propagación del dengue. Doctores, Muchas gracias por haber gracias. estado acá. Importantísimo el tema que nos han traído el día de hoy. Y ya sabe, tome sus precauciones, porque lo que viene después de la picadura es una enfermedad bastante grave. Nos despedimos, señores. Buenos días y hasta mañana. Ya bien encendido. Buenos días.